¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh, Señor, Dios bendiga, hermanos, a todos ustedes en esta tarde, y asimismo bendición, hermanos, por todos aquellos que nos están sintonizando por las redes sociales. Dios bendiga a todos, hermanos, y asimismo que Dios siga poniendo, hermanos, los medios para que se lleve a cabo estos momentos, hermanos, de compartir la palabra de nuestro Dios. Los invito, hermanos, a que abran sus Biblias ahí la epístola, hermanos, a los Filipenses, capítulo 2. Filipenses, hermanos, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Palabra de nuestro Dios. La semana pasada, hermanos, habíamos mencionado, ¿verdad?, que el apóstol Pablo estaba escribiéndoles a los hermanos de Filipos cuál era y cuál es la manera correcta de conducirse. Y una de ellas, hermanos, es que les dice, hermanos, que deben de tener amor. Asimismo, hermanos, que deben ser serviciales, y asimismo, hermanos, que deben tener una entrega total, no buscando lo suyo propio, sino de los otros. Asimismo, el apóstol Pablo le está diciendo que no sean vanagloriosos, que asimismo, ¿verdad?, busquen la humildad, que se estimen unos a otros, y asimismo, hermanos, que sean unánimes, y por lo tanto, hermanos, que todo esto, hermanos, esté centralizado en el amor. Y por eso el apóstol Pablo en el versículo 2 dice: completad mi gozo. Pero, hermanos, aquí podemos hacernos la pregunta: bueno, el apóstol Pablo ya escribió todo esto, pero siempre, hermanos, tenemos que enfocarnos, tenemos que basarnos en algo o en alguien. Por ello, hermanos, el apóstol Pablo en el versículo 5 les escribe diciendo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está poniendo, hermanos, el ejemplo de Cristo. Que el cristiano esté mirando a Cristo, y sobre esa base, sobre esa molde, todo el cristiano debe caminar, para que así la iglesia local, ¿verdad?, esté unida, esté llena de amor, esté llena de servicio, y tenga una entrega total por los intereses de los otros. Cuando pasa esto, hermanos, entonces estamos siguiendo la forma, el molde del Señor Jesucristo. Vamos a ver el versículo 5, hermanos. Dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. En otra versión, hermanos, el versículo 5 dice: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos en Filipenses que este es el molde, es el ejemplo a seguir.
que debemos de tener el mismo pensar que tuvo Jesucristo. Y aquí cabe, hermanos, mencionar los ejemplos. Cristo, hermano, nos dio un ejemplo visible de una vida de amor puro, de amor especial. Esto lo vemos, hermanos, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14, hermanos, versículo 13. Donde el Señor Jesucristo dice lo siguiente. Perdón, Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, hermanos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo. Ahí está el ejemplo, ahí está el molde. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, ¿en dónde va a estar nuestra mirada? En ese molde de amor puro del Señor Jesucristo. Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Cristo nos dio un ejemplo visible de una vida de amor puro, hermanos. Es lo que hemos visto en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Cristo, hermano, nos dio un ejemplo visible de un servicio puro. Ahí en el mismo capítulo 3, hermanos, versículo 2, hermanos, en adelante, cuando ahí el Señor, hermanos, está lavando los pies a los discípulos. Dice el capítulo 13, Evangelio de Juan, versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Otra vez, el Señor Jesucristo está poniendo como ejemplo hacia los demás. He lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. Ahí el Señor, el propósito que hizo en emplear esta acción es para mostrar humildad, es para mostrar servicio. Y por ello le dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, ¿qué creen? Vosotros también hagáis. De cierto digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Pero aquí vemos, hermanos, algo sorprendente, que el Señor Jesucristo es el molde a seguir, porque Él nos ha dejado un ejemplo visible de un servicio puro. Y en ese servicio puro está mostrando humildad y servicio, hermanos. Cristo, hermano, nos dio un ejemplo visible en su entrega total por los intereses de otros. Por ello, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo aquí: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y en la versión lenguaje actual dice: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Cuando Lucas, hermanos, escribe el libro de los Hechos, ahí en el capítulo 1, Hechos capítulo 1, hermanos, versículo 1, dice lo siguiente: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Primero, hermanos, se puso siempre como ejemplo. Siempre fue el molde a seguir. Y aquí el Señor Jesucristo está primero haciendo las cosas y luego enseñando. Bueno, hay a veces, hermanos, que primero se enseña y luego se hace. Pero vemos aquí, hermanos, que la mejor forma
el mejor molde a seguir es primero hacer lo que hizo el Señor Jesucristo. Primero hacer y luego enseñar. Esto es lo que Lucas, el médico Lucas, está escribiendo en los Hechos respecto al Señor Jesucristo. Él es el molde y luego lo enseñó. En el contexto, hermanos, de Filipenses capítulo 2, hablando del versículo 1 al versículo 4, el apóstol Pablo, hermanos, describe explícitamente la visión que debe tener el cristiano. Y es lo que mencionábamos la semana pasada, que les dijo, hermanos, referente a la unidad, referente a la humildad y referente a la solicitud o el servicio. Bueno, respecto a estos tres, hermanos, el apóstol Pablo también lo está mencionando, que tengamos ese mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús. Hablando de la humildad, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30. ¿Qué nos dice, hermanos? ¿Quién lo tiene? Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Cristo nos dio ejemplo de esto, hablando acerca de la unidad. Yo y el Padre uno somos. Tú y yo, hermanos, debemos ser uno en Cristo. También, hermanos, está hablando referente al contexto de la humildad. El Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Dice lo siguiente: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor Jesucristo se pone como ejemplo referente al contexto de la visión que debe tener el cristiano en cuanto a la humildad. El Señor Jesucristo dice: aprendan de mí, yo soy el molde, yo soy la base en la cual, ¿verdad?, se va a poner el ejemplo. Y dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cristo nos dio ejemplo de esto. Ahí mismo en el en el Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 20, hermanos, versículo 28, nos habla, hermanos, de la cuestión, hermanos, de la solicitud, del servicio, hermanos, que se debe de tener. Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate para mucho. Nuevamente, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús respecto a la unidad, respecto a la humildad y respecto a servir, ¿sí? Por lo tanto, hermanos, el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses respecto al contexto que esto es lo correcto para que el cristiano tenga una visión, para que así tenga un caminar, hermanos, correcto en el cristianismo. Esto, hermanos, se manifestó en nuestro Salvador, y esto mismo, hermanos, se debe de manifestar en sus discípulos. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos siguiendo al Señor Jesús. Es lo que dice en Hebreos capítulo 12, ¿verdad? Verso 2, donde dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí está la base, ahí está el molde. Ok, esto es, hermanos, lo que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 5. Los cristianos, hermanos, somos amonestados a seguir el ejemplo de Cristo según el apóstol Pablo. Dejó su gloria, hermanos, divina para venir a ser humano, dispuesto a morir
no por sus pecados, sino por los pecados de los demás. Bueno, el cristiano, hermanos, debe de humillarse, ¿sí? Y el cristiano, hermanos, debe poner su vida por los demás. Es lo que dice Primera de Juan, capítulo 3. ¿Qué dice, hermano Martín? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3. Ajá, versículo 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahí está otra vez, hermanos, el molde. Ahí está otra vez, hermanos, el ejemplo a seguir, que Él puso su vida por nosotros. Ahora dice, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, sacrificarnos, humillarnos, entregarnos, preferir al hermano, ¿verdad?, antes que nosotros, despojarnos, todo, hermanos, para servir a nuestro hermano. Dice, hermanos, haya pues en vosotros este sentir. ¿Cuál sentir? ¿Cuál manera? Bueno, que siendo Dios, hermanos, no insistió y no estimó ser igual a Dios. Se despojó, hermanos, se despojó, no insistió, dejó a un lado, hermanos, los derechos y gloria, ¿verdad?, que tenía allá en el cielo. O sea, hermanos, en pocas palabras, el Señor Jesucristo, hermanos, cuando vino aquí, hermanos, dejó ese momento, hermanos, en el cual estaba ante los ángeles, estaba en el estado que le servían, y vino, hermanos, a la tierra, se humilló a sí mismo, teniendo aquella naturaleza espiritual divina, hermanos, vino a tomar la forma de hombre, obediente a la muerte y muerte de cruz. Por eso, hermanos, en el versículo 6, de ahí mismo, hermanos, de Filipenses capítulo 6, capítulo 2, versículo 6, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El cual, siendo en forma de Dios. Aquí nos indica el apóstol Pablo, hermanos, la preexistencia de Cristo. Incluso, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, hermano, nos da una referencia, hermanos, más clara de la preexistencia, hermanos, de Cristo. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, hermanos, versículo 1, versículo 14 y versículo 18. Dice lo siguiente, hermanos, en Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, versículo 14 y versículo 18. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 1, versículo 1, 14 y 18. Dice en el versículo 1, hermanos, que es el Verbo. ¿Sí? Que es el Verbo, hermanos. Y luego, hermanos, dice el versículo 2 que es el unigénito. Y el versículo 14, ¿va? El versículo 18, hermanos, nos dice el Hijo. Aquí, hermanos, vemos la preexistencia, hermanos, del Señor Jesucristo desde siempre. No tiene principio ni tiene fin. Aquí vemos, hermanos,
la cuestión de forma, metamorfosis, ¿sí? Metamorfosis, hermanos, un cambio. Y es donde debemos entender y comprender, hermanos, de ese cambio, esa transformación de estando en el cielo, haber venido a la tierra, haber nacido, como dice los evangelios, ¿verdad?, en un pesebre, en una virgen, porque hasta ahí dice que le pusieron hasta pañales. Y vemos también, hermanos, que el Señor Jesucristo se cansó, tuvo hambre, tuvo sed, se fatigó. Pero, hermanos, esto nos está indicando, hermanos, que cuando dice un cambio, haya dejado, hermanos, su deidad, haya dejado su poder. El Señor Jesucristo, hermanos, bien sabemos a través de las Escrituras que Él es el creador de este mundo en el cual vivimos. Entonces, ¿cuál fue la forma en la cual el Señor se condujo para transmitirnos la palabra de Dios directamente al hombre? Por lógica, en un mismo hombre. Cristo Jesús, hermanos, es omnisciente, es omnipresente y es omnipotente. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tiene una pureza absoluta, tiene una santidad absoluta, tiene una perfección absoluta. En la condición de hombre, dice la palabra de Dios que nunca, ¿verdad?, pecó. Entonces, hermanos, cuando el Señor Jesucristo tuvo ese cambio, hermanos, de espiritual a carne, de vivir en el cielo a vivir en la tierra, de estar entre los hombres, caminar entre los hombres, vemos aquí, hermanos, que el Señor Jesucristo simplemente, hermanos, como dice la palabra de Dios ahí en Filipenses, tomó una forma, tomó un cambio, una transformación. Por eso dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios, que no apeló, hermanos, no tuvo esa condición, hermanos, para así, hermanos, no estar en la condición espiritual, sino en la condición carnal. Y todo esto, hermanos, lo hizo para que nosotros también obtuviéramos una transformación, para que nosotros tuviéramos una metamorfosis. De las tinieblas nos ha trasladado a la luz. De ser hijos del diablo nos ha trasladado a ser hijos de Dios. De la tierra nos va a trasladar al cielo. Todo esto, hermanos, nos ha hecho para que de pecadores tuviésemos el perdón de pecados. Y esa, hermanos, esa transformación que ha hecho con nosotros fue de lo peor a lo mejor. Y Cristo, hermanos, de lo mejor se ha transformado, tuvo esa metamorfosis a lo peor, en lo carnal, en la tierra. Y todo eso, hermanos, lo ha hecho por amor a cada uno de nosotros. Se entregó todo, hermanos, por amor a nosotros, para que nosotros, siendo pobres, ¿verdad?, alcancemos la riqueza. Nosotros, hermanos, donaríamos o sacrificaríamos un ojo. La pensaríamos, ¿va? Pero el Señor Jesucristo, hermanos, sacrificó todo. Y todo, hermanos, por cada uno de nosotros, por mí y por ti. Dice ahí, hermanos, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo, hermanos, simplemente no consideraba su estatus y autoridad de Dios como algo que podría ser de beneficio personal. Lo ha puesto a un lado, hermanos, y por ende, ¿verdad?, Cristo, ¿verdad?,
entendía el valor, pero estuvo dispuesto, hermanos, a sacrificar todo para servir, con un solo propósito, hermanos: la salvación de la humanidad. Vamos a ver varios versículos, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. En los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no lo resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Asimismo, en Tito, hermanos, la epístola a Tito, capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vemos el mismo estatus, hermanos, vemos la igualdad. Pero, hermanos, dice la palabra de Dios también en Hebreos capítulo 1, versículo 13. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quienes sustentan todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es algo, hermanos, en el cual debemos entender y comprender todo lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Y asimismo, por ello, el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos en Filipos que tengan ese mismo sentir. ¿Cuál mismo sentir? El siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Asimismo, ¿cuál forma y cuál mismo sentir? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Trataremos, hermanos, quizás de alcanzar esa cuestión de todo lo que el Señor Jesucristo ha hecho por toda la humanidad, que incluye a cada uno de nosotros. Y si lo comprendemos, hermanos, entonces tendremos ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, en despojarnos, en dar todo, hermanos, para que la obra crezca, en poner todo nuestro empeño, hermanos, por nuestros hermanos para que sigan adelante. El Señor Jesucristo, si lo podemos decir así, hermanos, dejó su comodidad para venir a trabajar, venir a sacrificarse, invertir tiempo, invertir todo su ser, hermanos, para que alcance la humanidad el perdón de pecados. Dios permita, hermanos, que nosotros también tengamos este pensar que tuvo Cristo Jesús, este sentir que tuvo Cristo Jesús, que nosotros hagamos todo lo posible, hermanos, para seguir adelante. En la siguiente clase, hermanos, vamos a ver la condición de Cristo, hermanos, en tres etapas. La primera siendo en forma de Dios, la segunda tomando forma de siervo, y la tercera, la exaltación de Cristo. Dios permita, hermanos, que en la siguiente clase hablemos de esas tres condiciones de Cristo, hermanos. La primera, siendo forma de Dios; la segunda, tomando forma de siervo; y la tercera, exaltación de Cristo, o la exaltación del Señor. Es algo, hermanos, en el cual es una comparación hacia nosotros, que si nosotros nos entregamos como debe de ser, Él nos va a exaltar, nos va a poner en un lugar especial, y ese lugar especial es
la vida eterna. Ese lugar especial es la santa ciudad. Ese lugar especial es nuestra morada celestial. Algo, hermanos, que quieran comentar respecto a algo que quieran añadir a esto, hermanos. Martín. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tuvo ese cambio para favor hacia nosotros. Y Él, hermanos, en ese cambio sufrió, en ese cambio fue despreciado, en ese cambio recibió hosanas, en esa metamorfosis, hermanos, tuvo sed, en esa metamorfosis, hermanos, tuvo hambre, en esa metamorfosis recibió azotes, y todo eso para que nosotros tuviésemos una metamorfosis mejor, ¿verdad? Y así nosotros trasladarnos, hermanos, a un lugar especial. Hay algo, hermanos, en el cual todos nosotros debemos de saber, que Cristo, hermanos, ha hecho todo para la iglesia, o por la iglesia, mejor dicho. Y como dice el himno, y nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo por Él? Aquí vemos que el apóstol Pablo, en lo que nos ha explicado hacia los filipenses y los pasajes que hemos visto, Él es el ejemplo, hermanos. No es el predicador, no es el pastor, ¿verdad? No es el diácono, sino Cristo, hermanos, es el verdadero ejemplo a seguir. Y por eso el apóstol Pablo los exhorta, hermanos, que se tenga ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó en cuál siendo forma, se despojó a sí mismo, hermanos. Ya la semana pasada, hermanos, vamos a ver esas tres condiciones y terminar, hermanos, con el versículo 8 y algo, hermanos, del versículo 7. Dios los bendiga, hermanos, en esta noche. Y si Dios permite, hermanos, ya la siguiente semana estaré entregando ya lo que es el capítulo 1, hermanos, y algo ya del capítulo 2 para que si es posible, hermanos, se lo lleven a sus casas y lo tengan ahí para que ustedes también ahí lean sus leídas, hermanos, y estudien para que se tenga un poquito más de conocimiento y así mismo, hermanos, entender bien la palabra de Dios con la misma fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado.